Y estamos con nuestro invitado del día de hoy, senador por Antofagasta, Esteban Velázquez, de la Federación Regionalista Verde Social. Bienvenido una vez más aquí al estudio. Muchas gracias, un gusto saludarlos y gracias por esta posibilidad de Le trajimos una abeja hoy día, ¿viste? Sí, muy bien, pues. Sí, tenemos dudas acerca de la bufanda. ¿La bufanda es parte de la campaña del partido? ¿Andan todos cada uno con una bufanda distinta? Y en cambio otros estaban con una verde. ¿Cómo es? Cuéntenos. Yo diría que justamente la Federación Regionalista y en general los regionalistas representamos los colores, bueno, en nuestro desierto, el color ocre, naranja, el salmón, ¿cierto? Perfecto. El cobre, pero el color de los cerros, Sí. el sol. Los del sur son más verdes. Sin duda, entonces hay ahí una amalgama. Para que vea que nos fijamos en todos. Así veo, Somos sí. terribles sapos. Oye, continuamos con el tema que estábamos hablando recién, que nos gustaría un poco tener su opinión de lo que hablábamos recién, del tema, ¿cierto?, de los trabajadores privados respecto, ¿cierto?, de los trabajadores públicos y de todo este caso de las licencias truchas. Sí, yo diría que para largo rato va a estar ese tema, para bien, ustedes que lo han seguido con reflexiones y como les decía la vez anterior, como medio de comunicación, además con una postura crítica, que eso es bien importante. Se trata, yo diría, de desafiar al otro, a quien está mirando, escuchando con atención este programa. Varias cuestiones. Una, primero diría que más allá de las motivaciones de la Contraloría, de la Contralora particularmente, las motivaciones para desarrollar esta tarea, las motivaciones del fiscal Valencia con sus expresiones, a veces cuestionando fallos de tribunales y en general, incluso el propio gobierno del presidente Boric, en algunos casos también molestándose cuando hay algunas situaciones que incomodan. Yo diría que más allá de esas motivaciones propias, no solo del rol que se ejerce, sino que de la motivación probablemente del ser humano. Me parece bien revisar hoy día, qué pasa con esta degradación que está ocurriendo como nosotros, por el caso de licencia. Porque una cuestión, un dato objetivo, nos puede gustar si fue riguroso o no, y de hecho ya están saliendo juristas que las competencias de la Contraloría se habrían sobrepasado, es un dato, y ahí Daniel seguramente siempre nos va pedagógicamente a enseñar si es posible lo que se está haciendo. Pero objetivamente hay varios centenares que ya han renunciado. Y además nosotros conocemos de casos en el que se hace uso y abuso de un instrumento que protege al trabajador y que costó mucho conseguirlo. Ese es un dato, creo, objetivo para no perder el foco último. Sí. Y en razón de querer terminar, disminuir el Estado, pero que además es un discurso que aparece siempre en temas de campaña. Esto de modernizar el Estado, aquellos que son un poco más viejos en política, lo escuchamos, no sé, desde la década del 80, la modernización del Estado, que es como la fórmula mágica. Y finalmente cuando se llega al Estado, lo cierto es que algunos llegan solo a administrar el Estado, pero gobiernan poco. Que es lo que está ocurriendo un poquito en esta última parte, yo diría, del gobierno del presidente Boric, para ser bien franco. Así que espero que efectivamente si hay ánimo de modernizar, se mire el estatuto administrativo, pero como decía Hassan, se mire el Código de Trabajo y se mire la normativa, porque en Chile, y con esto termino esta parte, esperamos que se corte el elástico para provocar los cambios, y de ahí que a veces vamos de péndulo en péndulo, porque claro, el ser humano somos un poco reactivos, nos molesta, después ya nos da lo mismo todo. Sí, me gusta como lo dices. Se espera que se rompa el elástico, que haya un escándalo, que pase esto para legislar en vez de prevenir. Pero además hay cosas que pasaron antes también. Entonces, cuando pasaron, algunas dejaron pasar. Pero bueno, en vez de hacerse cargo. Oiga, ¿cómo estuvo la cuenta pública en su opinión? ¿Qué faltó? ¿Qué estuvo bien? ¿Cómo la evalúa usted? Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, yo diría que la cuenta pública estuvo un poco, cuando anteayer se anunciaba estos monumentos que van a ver aquí en la Plaza Italia. Bueno, sí. Yo diría que la cuenta pública estuvo como de Baqueano a Mistral. De Baqueano a Mistral. Estuvo como de Codelco a SQM. O sea, siento que había un camino tan sinuoso del gobierno del presidente Boric con todo lo que implica el afecto que uno pudo tener con entusiasmo en una primera etapa, pero luego comienza una desafección, producto de decisiones, no sé si serán personales del equipo de ellos, pero la cuenta pública la vi muy sinuosa. No siempre los empates son buenos. Pucha, que pensamos igual, güey. Es lo que nosotros comentamos ese día. ¿Por qué la lógica del empate? No tenía ni un sentido esa lógica del empate. Yo concuerdo plenamente con usted.
Y después el otro día cuando dicen que van a instalar de nuevo a Baquedano ahí, pero van a compensar con la Gabriela Mistral. Con Gabriela Mistral. Son dos personas totalmente distintas. Uno fue además responsable de matanzas en el sur de los mapuche. Analicemos quién es cada uno. Mira, nunca quedas mal bueno, con nadie. pero eso no es gobernabilidad. Y eso es lo que quiere decir el presidente hoy. Gobernabilidad. Eso no es gobernabilidad. No. A mí por lo menos no me parece gobernabilidad tratar de empatar cuando el otro, porque la derecha no lo deja ni respirar, patadas por arriba, patadas por abajo, y aunque haga lo que haga, le siguen pateando. Entonces, ¿qué ganáis con eso? Pareciera que podría haber resultado un poquito más maduro. A ver, ya, si insistía para colocar como ejemplo, pero yo diría que el símbolo de Baquedano representa lo que ha sido una serie de temas en los cuales el gobierno lo anunciaba con una convicción muy profunda al comienzo y luego se fue desdibujando. Podemos llamar realismo político, podemos llamar que es tiempo de concesiones, que no tenemos mayoría en el Senado efectivamente, y en el Congreso en general, efectivamente, que incluso la ciudadanía no tiene un respaldo mayoritario al gobierno, está bien, que hay una crítica permanente, como decía Daniel, la derecha golpea de una u otra manera, es posible. Pero hay algunos conceptos que son convicciones y que en este tiempo de campaña lo vamos a escuchar, pero a cada instante. Mi pregunta es, aquellos candidatos que se declaran más progresistas, solo de estos cuatro, porque uno tiene que mirarse a su sector. Porque a la derecha uno le puede dar permanentemente y hasta lo hacemos con entusiasmo. Pero hacia adentro tenemos por lo menos un par de candidatos bastante progresistas, por así decirlo. Muy progresistas. Muy de izquierda para que entendamos todo en conceptos clásicos. Yo digo, el electorado, cuando estos candidatos se presenten ante el electorado y hablen de ciertos principios y convicciones y manifiesten que los recursos naturales deben pertenecer a todos los chilenos y más presencia del Estado y que jamás llegaremos a acuerdo con aquello que han soterrado la política y que... Entonces, uno comienza, va a faltar... Espero que algún elector en Chile levante la mano y nos podría explicar por qué ocurre lo que ocurre, porque no se trata solo de hacer un buen negocio, se trata de que se llegó a un acuerdo, porque la cuenta pública tiene que ver con eso, si no en 900 días no se olvida lo que ha ocurrido antes, en decir, mira, es que van a haber buenos recursos, utilidades, estamos en el discurso hoy día del momento, se requiere litio, pero estamos haciendo el negocio con quien probablemente uno de los principales responsables de este ambiente de confianza, de resquemor, de rencilla, y que además lo hemos premiado. Por eso creo que la cuenta pública se movió sinuosamente entre el símbolo de Baquedano y Mistral. Y para ser maduro y valiente, si quieren instalar la estatua de Baquedano, volverla a la plaza, que se diga y que se haga una como corresponde, en un homenaje a una cantidad de poetas y poetisas que tenemos, pero que sea con claridad y no esas cosas media extrañas que después uno haya cómo explicar lo mismo estos acuerdos de Codelco y SQM. Respecto a la cuenta misma de las regiones, me siento, la verdad es que molesto. Soy respetuoso con el presidente, le hemos respaldado en todo lo que nos parece prudente hacerlo, pero él no puede solo, una vez más, una cuestión que saca aplauso fácil y sencillo, más líneas del metro para el área metropolitana, que son bienvenidas para quienes viven en el área metropolitana, por la comodidad, por todo lo que se requiere, jamás nos vamos a oponer a aquello. Y además está todo listo porque aparecieron las imágenes virtuales y cómo van a llegar al aeropuerto. Está muy bien eso que haya comodidad, porque la región y el área metropolitana vive probablemente pellejerías mucho más grandes, en algunos casos más graves que aquellos territorios más alejados. Pero la pregunta es por qué no aquellas zonas que hablábamos la vez pasada, zonas sensibles, estratégicas que provocan desarrollo al país, en el norte, más al centro, más al sur, anuncios potentes también de esa manera. Lo digo porque las regiones del norte, la macrozona norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, tenemos un corredor bioceánico que se viene con una potencia y tenemos 3 o 4 políticas públicas del litio, del cobre, energía renovable, la que ustedes nos piden están allá, la capital de todo es la región y las mismas carreteras, solo como botón de muestra, las mismas carreteras. Entonces, si este es un diseño que va a estar para el 2032, la línea hacia el aeropuerto, el 32, 35, el año que sea, ¿y dónde está esa misma mirada para la región? Entonces eso es desapego, es hablarle solo a un sector y eso molesta y hasta ofende. ¿Esto es parte de la molestia por la cual declinaron la invitación del presidente a Cerro Castillo? Una de las razones, efectivamente, una de las razones por la que uno también tiene que ser
intentar a lo menos en política hacer algo de coherente, otra palabra bastante manoseada del que todos hablamos, lo que tomamos política, que es la coherencia y la congruencia. Claro, yo no sé, el presidente de política se puede hablar bastante, pero a pocas horas de anuncios que esperamos para las regiones porque estamos en un gobierno, en un estado presidencialista. Yo espero que cada vez los rituales de la cuenta pública cada vez tengan menos valor y las verdaderas cuentas sean las de los gobiernos locales, comunales y las de los gobiernos regionales, porque allí nos jugamos el desarrollo de esos territorios. Y por eso que siempre apelamos a los regionalistas a mayor autonomía política, mayor autonomía financiera. Bueno, la cuenta pública es un rito y uno espera, por supuesto, que cierto anuncio gatille para el impacto de desarrollo de ciertos territorios. No se produce y en ese juego indudablemente no nos parecía prudente con cara de hipocresía como de gracia llegar a esta jornada de Cerro Castillo en los regionalistas. Me parece muy... Me cae muy bien esto. No, claro, lo que pasa es que ha sido además muy claro, senador, muy, muy claro. Entonces es una cuestión que se agradece en política porque muchos de los políticos que uno conoce son, como usted dijo, sinuosos. Y usted ha sido muy claro, se lo agradezco. A ver, usted tiene... porque en el fondo su partido propone ciertas cosas con su candidato Jaime Mulet. El candidato Jaime Mulet, en relación a lo que dijo el presidente en su cuenta, no puso mucho énfasis en lo que ustedes insisten, que es lo verde y lo regional. ¿El candidato tiene otras propuestas? ¿Cómo va Mulet ahí? Mire, yo creo que la virtuosidad de la bandera que levanta Jaime Mulet, nuestro candidato de los regionalistas, tiene que ver con que representa verdaderamente la voz de los regionalistas. Porque somos de regiones, sí, no hay partido que no se declare de regiones de izquierda a derecha, pero su vida la hacen en torno a la moneda y alrededor de la moneda, porque ahí está el poder. Nosotros vivimos permanentemente allá, nos relacionamos con la ciudadanía y con la comunidad, y nos parece que un país se construye desde la base. En ese aspecto, Jaime Mulet plantea proyectos que incluso él viene presentando desde que estaba en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la ley de rentas regionales. Nos decían que eso era facultad del Ejecutivo, por supuesto que sí, pero buscaba la forma de presentar los proyectos de acuerdo y los sacábamos adelante. Hoy día el presidente de la cuenta pública menciona y le daremos urgencia a la ley de rentas regionales que hoy día se llama regiones más fuertes. Lo cierto es que no vemos ninguna actitud en el Parlamento para que así sea. Ese proyecto ya varios meses allí que se presentó y no se ha movido. Habló de terminar con el delegado regional. A lo menos dar esa discusión, porque hoy día tenemos ahí incompatibilidad en algunos casos incluso y superposición del gobernador regional y de los delegados regionales. No ha habido, si no hubiésemos empujado nosotros los regionalistas, que teníamos hecha la tarea, y ustedes saben, más del 50% del royalty minero. El proyecto es de nuestra Federación Regionalista. Nosotros somos autores de ese proyecto. Sacamos la tarea de la Cámara de Diputados y lo entregamos, pero avanzadísimo, al Senado. Y podían haber sido cifras mayores, a no ser que el propio gobierno negoció y rebajó, y hoy día todos, no hay nadie que cuestione el éxito que ha sido el royalty minero como ley. Yo creo que esos son los temas que ensalza Jaime, y que decir de lo verde, que es una mirada de largo plazo que lo instala, porque es el tema que hoy día el gobierno, que se declaró también ecologista, hace un ratito atrás que ya renunció a aquello. Sí, a ver, le voy a hacer una pregunta difícil, si usted me permite. Y tiene que ver con esto. Cuando uno forma parte de un gobierno se le pide lealtad, pero uno no puede renunciar porque por algo es distinto al Frente Amplio, al PC o al PS. Por ¿cierto? eso no pertenece a esos partidos. Claro, o sea, usted es parte el Frente Regionalista Verde Social, es parte de un conglomerado que apoya y que está en el gobierno. Eso está claro, tienen un excelente ministro de Agricultura, ¿cierto? Digámoslo. Que hace las cosas bien, independiente de las críticas tontas de que haya comprado palta en otro lugar, es una estupidez. Pese a comprarle un colero. Ya. Pero entonces digo yo, usted está en el gobierno, pero no pueden renunciar, ¿cierto?, a ciertas cosas que los hacen llamarse incluso Frente Regionalista Verde y Social. Y ahí hay que... No solamente pasa con su partido, pasa con los socialistas, con los comunistas, con el Frente Amplista, que hay que siempre estar ahí. ¿Es más difícil ser gobierno que oposición?
Sí. Puede ser, sí, como decíamos hace un ratito atrás, si tuviésemos que criticar a la derecha probablemente estaríamos mucho con un entusiasmo increíble, fluye, es parte de la actividad social y política del ser humano. Claro, y cuando se gobierno uno indudablemente que abraza un programa de gobierno, siente el programa, el concepto programa tiene historia en nuestro país, uno adhiere al programa y había largas, cierto, odas al programa y canciones hermosas en nuestro país. Más que a veces a la figura del hombre o la mujer que la dirige, que indudablemente encarna importante característica de liderazgo, quien sea, en este caso el presidente Boric y otros que hemos tenido, probablemente el retorno de la democracia, más allá de los gustos políticos de cada uno. Sin embargo, aquellos que somos más viejos y que, no sé, enfrentamos cada uno en nuestras regiones a una dictadura, y eso nos invitó a buscar cómo nos organizábamos y llegamos desde ese hermoso arcoíris, probablemente hoy día, a los colores que tiene, por ejemplo, la bandera del norte, que es la huipala de nuestro pueblo originario, que es de muchos colores y muchos significados. O sea, yo diría que cuando uno tiene colores, tiene que defender esos colores, que no implica ser desleal con un gobierno. Hemos acompañado, y en algunos casos, incluso algunas votaciones, cuando se han nombrado ciertas autoridades, bueno, el gobierno ha pedido, colabórenos. Recuerdo que cuando votamos por el fiscal nacional, era el tercer nombre. Se habían caído dos, y la ciudadanía aclamaba, y había una institución ahí llamada Ministerio Público que lo veíamos desordenado. Bueno, demos un voto de confianza. Esos son los momentos en que uno muestra para no desestabilizar a los gobiernos, pero indudablemente después hay cuestiones que no nos gustan, las decimos, porque ojo, y se lo digo, se lo he dicho en más de alguna ocasión, a los jóvenes cercanos al presidente Boric y al propio presidente, ellos van a querer volver a ser gobierno. En 4 años más, sí, en claro. 8 años más, 2 años. Legítimamente tendrá una aspiración. Entonces, uno no quiere que lleguen a los territorios nuevamente. Ahora sí que el norte, porque eso ya hace varias décadas que hemos escuchado, eso resulta ofensivo. La lealtad con el gobierno está, en términos como corresponde, cuestiones de fondo, pero nuestra diferencia cuando nos quieren tomar el pelo. Oye, y para no tomar el pelo, ¿cómo va el avance de la campaña de Jaime Mulet en las regiones? ¿Cómo evalúas el camino hasta ahora? A ver, una campaña honesta, en el sentido de que está manteniendo un mensaje como la conversación que llevamos a cabo ahora, directa con la gente, recogiendo y colaborando y elaborando ideas. El programa de nuestro candidato Mulet es dinámico, lo construye escuchando a todos, aquellos que justamente nosotros decimos que los gobiernos centralistas no lo hacen, desde el norte al sur, a cada pueblo sureño, a cada illo y caleta de nuestro norte. Y yo diría que con una buena llegada, porque la política la ha humanizado, en la cercanía, en la conversación. Claro, no es el candidato que representa a los poderes, ni a los grandes redes de medios de comunicación, ni a grandes empresas. Es incómodo, yo diría, es la candidatura incómoda para el poder establecido, como Eduardo Galeano lo señalaba en alguna oportunidad. Mulet y quienes estamos en su candidatura creemos en la democracia, pero en la democracia hasta que duela, un poco parafraseando el padre Hurtado. Y cuando nos convencemos y creemos en la democracia, hay sectores que se incomodan. Yo diría que en eso ha sido, y en eso ha mantenido una voz cantante, sin dejar de ser parte Mulet del conglomerado que respalda al gobierno del presidente Boric. Sí. A ver, voy a hacer una pregunta nada que ver, que se me ocurrió y que no, pero no. Bienvenida, lo que le parezca. Sí, se me viene a la cabeza porque usted dice gente que incomoda, y está Fabiola Campillay, ¿cierto? En el Senado con usted. ¿Cómo la ha visto en términos de lo que ha sentido ella? Porque también es afín a un progresismo. Llegó sola, con quien se junta. ¿Cómo la ha visto usted en términos de su ejercicio, su valoración, su propia vida ahí metida, que una mujer que venía de su casa, digamos, y más encima que sin la vista, digamos? Sí. Mira, ella ha sido bien clara, bien concreta, y ha mantenido una consecuencia de la motivación que la lleva al Congreso, de representar a aquellos que vivieron el episodio más duro, más difícil del estallido social, que incluso hoy día son como los olvidados, que ahí hacen alguna caricatura de lo que ocurrió. Y en eso ha transmitido bien su mensaje,
participa de manera responsable e intensa en las comisiones de derechos humanos. Hoy día preside una de las comisiones que participo junto con ella en discapacidad y adultos mayores, en la política pública que va al hueso y al grano de lo que la ciudadanía hoy día necesita, yo diría con mucha fuerza y bastante fuerza, no la conocía yo a ella, en términos emocionales, se sobrepone a momentos muy complicados, votaciones que resultan a veces incluso burlesca y ofensiva para ella, y escucha, reflexiona, incluso me atrevería a decir que se ha ganado el respeto de la mayor parte de los sectores políticos que a lo mejor pensaron verla con un ánimo revanchista, un discurso de odiosidad, no, pero directa cuando tiene que hacerlo. Es la impresión que tenía yo. Sí, me parece. Oye, queremos darle las gracias y darle unos últimos segundos para que se manifieste, para que diga sus palabras al cierre, antes de terminar la entrevista, y haga un llamado, qué sé yo, se vienen las primarias, así que venda su pomada, senador. Sí, ahí está la cámara. Nosotros, construyendo desde las regiones, Jaime Mulet, no hay lugar que no esté visitando, dialogando, conversando, tomando nota de las propuestas que efectivamente las regiones, como dice Gabriel Salazar, este país se construye desde abajo y no desde la élite. Me parece bien esa mirada, y en eso Jaime no lo está haciendo desde ahora. La verdad es que él tiene una trayectoria, lo ha dicho, con mirada humanista de verdad. Ha sido muy claro respecto a esos llamados temas valóricos después de la cuenta pública. Entonces, por eso que digo que su discurso es honesto. En esta primaria, usted marque con responsabilidad. Pueden votar todos aquellos que hoy día son independientes, todos los militantes de partido, exceptuando los que no son parte de esta primaria. Háganlo con entusiasmo, es un buen ejercicio de participación, porque la democracia hay que tomársela en serio. Y la primaria es un instrumento, no es el único, porque también aquí hay cofradías de quienes están más cercanos al poder, que están recibiendo un financiamiento increíble. Pero estas son las reglas del juego. Y finalmente, solo una reflexión respecto a lo último, que tuvo que ver con la ratificación ayer del fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta por parte de la Corte Suprema, que también nos parece bien interesante. Y no tiene que ver con que el Ministerio Público le fue mal y mira, lo golpearon, pero vuelve en cierta medida un poquito el imperio del derecho, que creo que le llaman los abogados. Es decir, ciertas garantías en las que uno dice, mira, como ciudadano es posible, porque uno dice, sí, me imagino Josefina Uneos, es una ciudadana que tiene contacto, que tiene red. Si es cualquier persona en nuestro país, ¿cómo logramos? Bueno, en cierta medida, la Corte de Apelación de Antofagasta, además yo nunca había leído un fallo tan directo, sí. Le llama la atención. Yo soy profesor, le he contado a usted de educación básica, como que me dijeran, usted ya partió enseñando, le entregó un libro que leyera y no le ha enseñado las vocales, los grafemas, los fonemas. Entonces, habla de ciertas ilicitudes de manual, o sea, de un ABC, le dice y luego a la jueza de garantía, que las cámaras de televisión, que lo mediático no presionen, o sea, una jueza de garantía justamente para revisar si su caso, el mío, el que llega a sus manos, este órgano persecutor llamado Fiscalía, reunió todos los requisitos. Y si es así, por supuesto, a pie firme vamos, porque se trata de que nuestros órganos sean autónomos. No ocurrió, y la Corte Suprema, que me parece que está un poquito riesgoso lo que hace el Ministerio Público, porque además coloca entredicho lo de la Corte de Apelaciones diciendo que había un sesgo político, también lo desestima la Corte Suprema. No encaminamos. Bueno, a pesar de eso, espero que la reflexión última esta del fiscal Valencia, que manifiesta, bueno, pero hay 2 votos de minoría que dicen tal cosa. No, está bien, pero... Pero la mayoría es la mayoría. Claro, la mayoría es la mayoría, pero tomen nota. O sea, no como, me da la impresión como que hay 2 votos, yo voy a seguir haciendo lo mismo, porque hay 2 votos de minoría que respaldan lo que hicimos. Cuidado, en eso hay que ser más cuidadoso. Él tiene que velar por una institución como la Fiscalía y que además debe acordarse de quienes votaron por él. Perfecto, muchas gracias. Estuvimos con Esteban Velázquez, senador por Antofagasta de la Federación Regionalista Verde. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2.
Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.